Yo no soy Ariel. Yo no soy Irving. Entonces, ¿quiénes son? Yo soy Ariel. Yo soy Irving. Y son los gemelos fantásticos. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo se encuentran ahí en casita? Bienvenidos nuevamente a su perro puto podcast favorito, Pedos Universitarios. ¿En dónde? Nosotros somos los Y pedos. ustedes son los universitarios. Bienvenidos, bandita, nuevamente a su podcast de confianza. ¿Y hoy qué carrera les traemos, güey? Hoy traemos la carrera por primera vez de Sociología. En la mítica, la adorada por muchos y odiada por otros tantos, Polacas, güey. En La Polacas. gallina de los huevos de oro, donde Allá en nacen Seúl. los pinches paros y los guerrilleros. Exacto, y donde está una cueva que dicen que no está, es mítica, ¿no? Sí. Esa cueva desaparece y aparece como yo los fines de semana. Claro que sí. Y pues yo creo que ya para no hacerles larga el video, vamos a traerles al invitado aquí, al compa Ariel, a que nos platique acerca de su experiencia ahí en Polacas. Claro que sí, porque cabe mencionar que ya egresó, pero pues nos va a dar datos de su vida estudiantil, ¿no? Ah, carajo que sí. Dale con él solito. Shout out. Y pues bueno, ya está aquí con nosotros el compa Ariel. ¿Te puedes ir presentando un poquito para la banda, amigo? Redes sociales acá arriba, ya saben. Bueno, yo me llamo Ariel. Estudié la carrera en Sociología. Tengo la carrera trunca, no la concluí, pero pues sí me aventé todas las materias. Y pues sí, aquí estoy con ustedes y para hablar de esta increíble licenciatura. Obviamente a mí en lo personal me fascina, me encanta y pues sería interesante hablar de este tema. Ok, pues les decimos que traguitos para afuera no los vamos a ocupar. Y te presento el juego de los pedos universitarios que todo invitado sufre. El compa Johnny, el compa Rayas, te vamos a hacer dos preguntas acerca de sociología. Que pues tenemos dudas unas personas normales que no saben nada del tema. ¿Te late si te aventas la primera, mi Johnny, en lo que voy sirviendo los tragos? Claro que sí. Una pregunta que podría parecer muy sencilla, pero yo siento que también difícil. ¿A qué se dedica un sociólogo? ¿A qué se dedica un sociólogo? Voy a dar la respuesta más, la más graciosa es que no se dedica a nada. Y la más específica es que en general nosotros nos dedicamos a la investigación. ¿Qué me refiero a la investigación? Somos una ciencia y toda ciencia tiene un proceso de investigación para dar conocimientos o para tratar de explicar ciertas cosas en ciertos aspectos de cuestiones académicas, científicas o de la realidad misma. Entonces los sociólogos nos dedicamos a estudiar la realidad para dar una explicación explícita de lo que acontece o por qué acontecen las cosas. Entonces, en términos generales, nos dedicamos única y exclusivamente a la investigación. ¿Qué tipo de investigación? Investigación social. ¿Qué tipo de investigación social hay? Pues todo lo que nos rodea es social, por consiguiente estudiamos absolutamente casi todo desde una perspectiva social, dándole siempre una explicación completamente científica. No sé si tienen alguna pregunta conllevada a esto, porque muchos piensan que pues hacemos encuestas, es una herramienta, pero en general nos dedicamos a tratar de dar explicaciones sociales a todo lo que pueda acontecer. Ok, pues vamos a shotear para que abras garganta también tú, Ariel, porque de aquí quién sabe a dónde se vaya el compa. ¡Salud! ¡Salud! Ya. Pues bueno, va mi pregunta. Y antes te quería hacer una pequeña observación. ¿Se da sociología en la UNAM en algún otro campus? ¿En alguna otra? Sí, dónde? en otras dos, o sea... esa es una buena pregunta, honestamente. Espera, pero déjala complemento. Yo nada más quería un sí o no. O sea, Sí. quería complementarla con... se tiene por costumbre, o más bien ya viene como de abolengo de la UNAM, que en CEU es más teórico y en otras facultades es más práctico. Facultades anexas, como tal FES. Pero ¿cómo puede ser práctica la sociología? Quería yo saberlo. Me acabas de... Es muy interesante, espero no alargarlo tanto, pero voy a resumirlo. En términos generales, sí, se da en otras partes. Se da en dos FES dentro de la UNAM. En FES Acatlán y en FES Aragón. Pero por otra parte, se dan en varias universidades estatales de la República Mexicana. En la de Aguascalientes, en la de Tabasco... en la UAM, la UAM Azcapotzalco, la UAM Iztapalapa. O sea, hay varias universidades, la Autónoma del Estado de México, hay varias universidades que lo tienen. Pero la verdad es que en Ciudad Universitaria, el campus central principalmente es teórica, es decir, nos enfocamos más en partes teóricas. Y en cuestiones prácticas, no es que sea práctica de ejercicio, de profesión, de laborar en un trabajo, sino en la profesión académica, es decir, hacer trabajos de campo. Es decir, son investigaciones más específicas, como decir, temáticas más precisas, por decir,
enfocada a violencia, género. O sea, para nosotros eso es más práctico. Okay. Y lo teórico tiene que ver con ver a los autores que estudian la disciplina para decir qué es sociología. Okay. A eso está más enfocada Ciudad Universitaria, a ver cómo otros autores dicen qué es la sociología y en otros te dicen cómo hacer investigaciones sociales, y por eso es más práctica en el sentido de que te enseñan herramientas metodológicas, Como el cuestionario y las cuestionarios, análisis un poquito más sociales en el sentido de cómo hacer regionalización de regiones socioeconómicas, demográficas, o en este aspecto que para nosotros eso sería más práctico. Por eso sí, en otras unidades o en otras universidades se plantea que son más prácticas, pero al final de cuentas todos partimos de que somos una ciencia y al final de cuentas lo que nos sustenta es la teoría. Obviamente unos ven más cuestiones teóricas que otros. En este caso, pues sí, Ciudad Universitaria es completamente teórico, podría decirlo. Ok, pues vamos a shotear, saludcita, banda. Una respuesta muy completa, diría yo, no muy concreta igual. Vas, mi Johnny. Bueno, yo quiero enfocar un poco la pregunta al lado laboral. Uh-huh. Indagando un poco, pues pude ver que un sociólogo se puede dedicar de la parte como individual o por su cuenta. ¿Cómo un sociólogo puede trabajar por su cuenta, vaya la redundancia? A ver, voy a ser conciso y voy a dar una mala respuesta, por desgracia. Efectivamente no existe como tal un campo laboral de la sociología. No es como que tú veas en la bolsa de trabajo solicitamos sociólogos. Eso es evidente, pero efectivamente podemos ejercer varias cosas. ¿Por qué? Porque nuestra investigación nos permite dar respuestas a cosas concretas que la gente quisiera entender o comprender. Entonces sí hay campo laboral, pero no es un campo laboral que, como un abogado, que necesito que me litigues esto, o un médico de necesito que me atiendas tal enfermedad, o un arquitecto que necesito que me construyas tal cosas. No es como de, eres sociólogo, investígame tal cosita, ¿no? Porque no somos ni investigadores privados ni nada de eso. Nos enfocamos en investigaciones completamente sociales que son importantes para ciertos tipos de cosas específicas. Por decir, si alguien quisiera hacer un plan de desarrollo municipal de alguna sección y quieren intervenir en una cuestión social, obviamente los sociólogos estamos ahí porque tenemos que investigar cómo son las estructuras de la sociedad que está ahí, cómo son sus dinámicas, cómo está estructurado, sus ingresos. O sea, todo ese panorama le podemos decir para decir cuáles son sus verdaderas necesidades y cómo se puede influir, porque recordemos que podemos hacer cosas que creemos que son buenas y a la mera hora estamos interviniendo de forma negativa en esa propia circunstancia, en ese mismo lugar. Eso lo vemos directamente en algunas políticas públicas, en algunos planes o cosas que están haciendo, en algunas campañas que hacen algunas empresas privadas o algo así. Es como de quiero hacer esto social y le sale o sea, quisieron ser buenos y le salió completamente tiro por la culata, ¿no? Porque no supieron cómo llegar directamente a un público específico. Entonces nosotros nos deberíamos encargar para hacer esa investigación y decir cómo llegar a ese aspecto. El problema también radica en el que muchas veces mi carrera llega a ser bastante romantizada, en el sentido en el que pues tenemos que ayudar a la sociedad y ese tipo de cosas, y es muy complejo porque ayudar a la sociedad, o sea, yo digo este refrán constantemente, es el camino al infierno está pavimentado de buenas intenciones. Es decir, tú puedes creer que estás haciendo algo bueno y probablemente estás completamente cagándola. Nada más para generalizar un ejemplo, por decirlo así, es antropóloga, pero se puede relacionar que es Ruth Benedict. Tiene un libro que se llama El Santemo y el Cristemo, algo así, no me acuerdo muy bien, los antropólogos podrían refutármelo, que habla de cómo es la cultura japonesa. Y ese libro y esa investigación que hizo, que fue directamente patrocinada por el gobierno estadounidense, lo utilizaron para cómo llegar a los japoneses en la Segunda Guerra Mundial y poder atacarlos y posteriormente mandar la bomba nuclear. Entonces, claro, ella trataba de hacer una investigación de cómo es la mentalidad del japonés, okay, y fue utilizado para otro tipo de fines, en este caso completamente distintos. Entonces, eso en sociología Max Weber lo explica como las consecuencias no deseadas de la acción. O sea, yo tenía otras, pero salieron cosas completamente distintas.
Entonces sí es complejo porque uno quiere ser bueno y hacer buenas cosas, pero probablemente no siempre sean así. Y segundo, porque al final de cuentas, pues no solo de buenas palabras vive el hombre, o sea, también tiene que comer. Y entonces el campo laboral, o sea, a veces uno se tiene que tragar el orgullo que te da la universidad y tener que ejercer cosas que probablemente te dijeron que estaban mal, pero pues yo tengo que trabajar para ese tipo de cosas. No quiero decir que está mal, porque hay varias cosas, puede ser en el sector público, en el sector privado y en el sector social, es decir, organizaciones de la sociedad civil que pueden ayudar a la intervención social en el Estado para cuestiones de entrar a cuestiones de apoyo social, investigación y ese tipo de cosas. Y en el sector privado, principalmente en investigaciones de mercado o marketing. Y ya la más aspiracional de todas, perdón por hablar tanto, tiene que ver directamente con ser investigador, pero honestamente eso ya es pura, pues está muy cooptado la cuestión de la investigación Son aquí mamadas. en México. Son mamadas, es imposible, o sea, tendrías que tener la licenciatura, después necesitan la maestría, al doctorado, al postdoctorado, principalmente si es mejor de otro país, para posteriormente entrar a un instituto de investigación, ser parte del Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT, del Centro de Investigación, y a ver si eres candidato a investigador para después ser uno de los investigadores. Es muy complejo en ese aspecto de la investigación, pero en otros probablemente sí puedan llegar a entrar. Ok, pues vamos a shotear. Nos dejó sin palabras. No supe ni qué verga. Perdón, salud. Y ya para terminar, güey, mi última pregunta es: ¿cómo te cambió estudiar sociología, la forma de ver el mundo, de la forma de ver la vida, güey? Platícanos acerca de eso. Para empezar, empecé a odiar al pan. Empecé a odiar el pan. Te odio, polacas. La primera nada es que yo entré creyendo que yo quería saber como la ley universal de la sociedad, o sea, por qué la gente actúa como actúa y ese tipo de cosas. Y lo primero que estudié fue un autor que es hermosísimo, que se llama Émile Durkheim. Y él dice, el sociólogo cuando entra a la investigación tiene que eliminar dos cosas: sus prejuicios y sus prenociones. Entonces, uno tiene ideas de cómo puede actuar la gente, cómo es la sociedad, cómo es esto. Eso no quiere decir que sea así. Entonces, tú tienes que reconocer que tienes un sesgo que no conoces, o sea, ideológico de cualquier forma, que no conoces, y que eso no te permite ni hablar ni decir cómo es eso porque aún no lo conoces. Entonces, una vez que tratas científicamente de explicarlo, entonces comprendes que hay otras formas, y como él dice, de ser, actuar y pensar. Okay. Y que claro, que él dice que coercionan a la sociedad para que pueda actuar en la misma. Entonces me di cuenta de que yo no puedo decir, es que, por decir, los mexicanos son flojos, el pobre es pobre porque quiere. No, o sea, esas redundancias se pierden y dices, no, o sea, yo no puedo tener este pensamiento y tengo que enfocarme en decir cómo, si está esta cuestión, por qué surge y cuáles son las herramientas que yo tengo que tener para tratar de dar explicación a esto tan complejo. Perdón, pero entonces, ¿crees que lo que te cambió es como buscar el porqué, la causa? El porqué, sí, claro, o sea, porque yo era una persona que podría haber pensado, no sé, los orientales son súper inteligentes porque pues son orientales y ellos saben de todo de matemáticas. Yo pude haber nacido, o sea, estar todo ese tiempo con ese prejuicio y después encontrarme a una persona de un oriental pendejo, ¿no? Sí, pues sí, ¿no? Alguien que no sepa, no sé, cualquier otra cosa. O los estadounidenses son súper trabajadores o ese tipo de cosas. Y darme cuenta que probablemente no. O sea, que en México, pues no manches, a veces la media de trabajo son de 12 horas. Y yo diciendo, no, es que los mexicanos son flojos y los estadounidenses son bien trabajadores, cuando su media de trabajo probablemente sea de 10 o menos de 10 horas. Sí, Entonces, no concuerda. Y entonces dices, es que habla mi noción de lo que a mí me dijeron que debía pensar, y yo debo cuestionar eso que a mí me dijeron. Ser más analítico. Ser súper, y eso sí te puedo decir, o sea, un sociólogo es analítico al 100%, porque todo lo que a ti te dé, lo tienes que juzgar. Y juzgar no es bueno ni malo, sino qué es lo que está pasando. O sea, bueno y malo, eso déjenselo a la ética, eso déjenselo a las buenas costumbres, eso déjenselo a la abuelita. El sociólogo no está para decir qué está bien y qué está mal, está para tratar de explicar qué es lo que está, ¿no? por qué está, punto. Ya. Si es algo malo, ¿por qué? ¿Lo puedo cambiar? ¿Cómo? ¿Qué herramientas y qué tengo? Yo estoy más en investigación, me dedico a la investigación. Quiero hacer un cambio social, ¿cómo puedo hacer un cambio social? Y tengo estas herramientas. Las variables. No puedo hacer esto, pues qué difícil, porque es muy difícil, porque no es tan fácil
porque aparte no es como un microscopio de voy a ver a la sociedad y voy a ver cómo actúa y los voy a grabar y eso es imposible, porque la sociedad son muchas personas y una sola persona me puede decir mucho de cómo puede actuar una sociedad. Ok. Y pues bueno, con eso cerramos la ronda de los shots. Saludcita, banda, los que nos están viendo. Salud, amigos. Córtale, Saulito. Y pues bueno, ya hartos de shotear, porque sí ya estamos medio pedos. Les vamos a dejar la página de la carrera aquí abajo para que chequen plan de estudios, maestros, materias, que conlleva todo estudiar sociología ahí en la mítica Polacas. Y pues vámonos un poquito al por qué decidiste estudiar esta carrera, güey. Y también nos interesa saber por qué en Polacas, güey, porque ya sabes que Polacas tiene su mística, diría yo. Yo estudié Polacas porque, o sea, yo cambié de carrera como de calzones, primero que nada. Como de novio, ¿no? Así, literal. De secundaria, ¿no? Entonces yo dije, quiero ciudad universitaria porque yo soy de un CCH y siempre es como de, ay, quiero tocar CU. Y la mística de CU, ¿no? La mística de CU. Entonces logré entrar a CU. Pero la diferencia es que yo toda mi infancia y toda mi adolescencia siempre me enfoqué a ciencias sociales. Okay. Yo dije, yo quiero estudiar algo social. Me encanta estudiar a la sociedad, quiero entender a la sociedad, quiero entender el comportamiento social. Y la psicología estudia la mente, entonces como que no me apasionaba. La política era como cuestiones de estudiar el poder y así como que me fascina el poder, pues como que no. Uh-huh. Y al final de cuentas la historia, que podría ser otra parte, pues yo la verdad memorizar fechas y ese tipo de cosas que ya sé que no lo hacen, pero pues así lo visualizas, güey. Pues decía, no, la verdad es que no, o sea, a mí yo quiero, no me hallaba. Yo dije, quiero entender como el comportamiento de por qué actúa la gente como actúa. Entonces dije, no, yo tengo que ver sociología. Cuando vi el plan de estudios, yo sí vi el plan de estudios, dije, claro. No como mi hermano. No como mi hermano. Entonces yo dije, sí, claro, pero obviamente que yo me enfoqué principalmente en las materias no teóricas y al final de cuentas las no teóricas fueron las que me decepcionaron y las teóricas fueron las que me super apasionaron y dije, claro, esto era lo que yo quería estudiar. ¿Por qué? Porque dije, efectivamente yo quiero entender a la sociedad y estos son las herramientas que me permiten a mí entender cierto tipo de acciones y actos y circunstancias que conllevan a que la gente interactúe, viva o actúe de ciertas formas en cuestiones extrasociales como de vida cotidiana. Y eso dije, wow. Claro. ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? O sea, un sociólogo. Wow. Entonces fue curioso porque al final de cuentas uno de los temas de los que yo más me enfoco es en cultura. Y me desarrollé mucho en temas de cultura. El problema es que a mí no me gusta ni el arte, ni soy como tan fan ni tan partidario de ver cuestiones culturales. O sea, me gusta la cultura porque al final de la carrera entendí que las formas de actuar, de ser de las personas están muy influenciadas de su forma, de cómo están estructurados culturalmente. Entonces dije, vaya, la forma más casi esencial de lo social, de la gente, es la cultura. Y dije, espera, perdón por interrumpirte, pero me interesa preguntar algo. Y estuve leyendo un poquito acerca de tu carrera y obviamente estudias la conducta del hombre en sociedad. A grandes rasgos, no me juzguen por la que en Chile me vale verga. ¿Cómo explicas tú, resumido para no alargarnos tanto en esta pregunta, el cambio de la conducta de un hombre en diferentes entornos? De un hombre como tal en general, o sea, abarcando hombre y mujer, perdónenme. De un hombre y mujer en varios entornos. ¿Cómo cambia en la fiesta, en un estadio de fútbol, con sus amigos? O sea, ¿por qué cambia tanto la conducta, güey? Súper fácil. Te lo voy a dar de un ejemplo de un sociólogo súper fácil de comprender y que yo les diría, léanlo, es muy bonito. Se llama, como mi hermano, Irving Goffman. Y Goffman dice, es que la sociedad está llena de máscaras. Entonces, dependiendo del lugar en el que tú te encuentres, te vas a poner una máscara. Entonces tú debes actuar, el concepto actuar como una cuestión teatral es muy padre. Somos actores. Actores, claro, de esta gran novela llamada Vida. Entonces, al final de cuentas, dependiendo del lugar que tú encuentres, vas a tomar el rol perteneciente a esa circunstancia. Y por obvias razones, somos muchas cosas, o sea, yo sé que mucha gente dice, es que yo soy mi nombre, ¿no? Yo soy Ariel, tengo mi edad y bla, bla. Esas son cosas que, claro, te determinan y son estructurales. Soy mexicano y ese tipo de cosas. Pero cuando ya lo empleas en cosas más generales, dependiendo del lugar que te encuentres, puede actuar de diferente manera. Entonces, yo con mis papás
tomo el rol de hijo y ellos toman ok. el rol de padres. Y entonces interactuamos en esa forma. Claro que estos roles y estos personajes son variados, o sea, no podemos generalizarlos porque no todos los hijos son iguales, no todos los padres son El iguales. entorno familiar no es el mismo. No es el mismo, pero se puede. Entonces, ¿qué lo determina? Cuestiones culturales. O sea, también esto se complementa como un poquito con el hecho de, tú lo mencionaste, con mis papás soy hijo y con mis amigos soy amigo. Entonces, el hecho de también, por ejemplo, cambiar un poquito para agradar drásticamente. Eso te lo puede explicar la psicología, no yo. Ve al psicólogo, cabrón. Robert, O sea, te esperamos aquí, güey. Al final ya. de cuentas, estas cuestiones, o sea, la cultura también conlleva cuestiones interesantes que puede ser, estructuras, culturales, como lo estoy diciendo, y cuestiones morales. Ok. Entonces, esta cuestión moral también te va a decir cómo debemos actuar, porque también nosotros actuamos en cómo espera el otro que actuemos a estas circunstancias. Por eso, efectivamente, si yo voy con un maestro y yo soy alumno, yo espero que el maestro actúe de cierta forma. Puede que se conlleve o no, porque son variados. Y hay muchas teorías que explican eso. O sea, puede ser desde la cuestión marxista con la estructura de poder, esta cuestión de alineación y ese tipo de cosas. Puede ser desde una visión de un autor que se llama Max Weber, que tiene que ver con la cuestión de acción social y es determinada con la cuestión de acción social que determina a partir de ciertas motivaciones, según Weber son 4, acción con relacionada a fines, instrumental con fines, instrumental con valores, tradicional y afectiva. O sea, son muchas las teorías que te pueden llevar a tratar de explicar ese tipo de fenómenos y son muy variadas. Entonces la cuestión sociológica no es que esto que te estoy diciendo es una verdad absoluta, sino que a partir de ocupar varios autores te puedes dar una explicación de por qué actuamos en ciertos momentos de ciertas formas. Yo el que más ocupo es el sociólogo más odiado por todo el mundo, que se llama Talcott Parsons, y él es una cuestión sistémica. Entonces él dice, pues esto es un sistema y tú te acoplas a lo que está en el sistema y tú tienes un estatus y un rol, y dependiendo de lo que está en el estatus y en el rol, tú vas a actuar dependiendo de ciertas circunstancias. Obviamente suena muy determinista y pareciera que somos robots y ese tipo de cosas, pero bueno, en resumidas cuentas hay muchas formas múltiples de tratar de analizar a la sociedad, porque hay muchos autores que te pueden llegar a dar los requerimientos que tú necesitas para tratar de dar una explicación racional y lógica a cualquier fenómeno científico-social. Oye, Ok. bueno. Johnny, me valió verga todo lo que dijiste. No, está bien, pero es que también estaba picando la pregunta. Por decir, él te preguntó por qué estudiaste tú esta carrera. Tú a la gente que nos está viendo, ¿por qué le dirías que estudiara esta carrera? ¿O por qué no? ¿Y qué aptitudes debe tener una persona para ingresar a esta carrera? Primero les diría que, mi forma racional les diría, yo como persona les diría, estudienla, es hermosa y este tipo de cosas. Mi forma ya más objetiva les diría, no estudien esta carrera. ¿Por qué? Porque la carrera conlleva que, como estudiamos a la sociedad, tienes que tener un pensamiento analítico muy fuerte. Tú tienes que tener mucho conocimiento, tienes que tener una perspectiva muy analítica, tienes que tener la capacidad de dejar de lado tus valores, tus creencias y tu forma de ser. No lo podemos alejar 100% porque yo sigo siendo parte de la sociedad y sigo teniendo ciertos prejuicios, prenociones y ciertos hábitos que no los puedo evitar porque soy parte de una sociedad. Pero trato de alejarme objetivamente lo más que puedo, aunque no se puede jamás, porque siempre va a estar mi parte subjetiva. Y tienes que tratar de entender que la carrera se trata principalmente de estudiar lo social. Entonces, si no entiendes, entonces nosotros tenemos que tener varios conocimientos de cultura general. O sea, tienes que tener un conocimiento amplio. Quieres estar en esta carrera, tienes que hacer varias cosas. Primero que nada, dedicarte a leer. Esta carrera es de lectura. Si no lees, no puedes estudiar esta carrera porque es una cantidad enorme de lectura que te obliga la propia carrera y la propia vida, porque nosotros no podemos hablar ahí a lo normal, al tanteo, no, jamás. ¿No? Tenemos que tener datos o formas para corroborarlos. Entonces, te tienes que conocer muchas cosas. Entonces, te diría que lo primero es ponte a leer. ¿Qué leería? Cuestiones de filosofía básica. Léete a los clásicos de la filosofía porque posteriormente los vas a ocupar, pero no precisamente para construir, sino para deconstruir. Es decir, para criticar a los filósofos. Pues el filósofo puede decir muchas cosas, el sociólogo no puede decir cualquier cosa. ¿Por qué? Porque al final de cuentas nosotros tenemos una metodología que te dice cómo es
Ok. Y aunque no sea así, es cómo llegaste a eso. Ok. Punto. Entonces yo no puedo hablar sandeces así, a lo normal y decir, el pobre es pobre porque pues quiere. porque quiere. En México el podcast no sirve porque bla bla. O sea, tengo que tener No me cuestiones digas cuestiones que me permitan analizar por qué no, por qué sí y qué es lo que está aconteciendo, qué fenómenos están aconteciendo. Esa es una. La primera, la lectura, y dos. La tercera, pues sí, o sea, aunque suene redundante, tener la pasión por tratar de entender lo social. Hay muchas cosas sociales, no nada más está la cultura, está la política, está la religión. La religión es piedra angular de la sociología es estudiar la religión y no para decir si está bien o está mal, es decir que son formas de cómo es lo primero con lo que tenemos contacto casi siempre es con la religión. Tener temas de lingüística y lo más importante y que no les pasa igual que conmigo. Si no saben escribir, ni redactar, ni hacer ensayos, por favor, métanse a cursos de redacción. Los profesores lo único que les ven, a veces ni siquiera es el contenido de lo que hacen, sino cómo redactan. Entonces, tengan una hermosa pluma. Por favor, desarrollen la pluma lo mejor que puedan porque es lo que más les interesa. Apréndanse los puntos, Una buena acentuación. la acentuación, redacción, o sea, enfócanse directamente en la redacción, que es lo que más les importa a los profesores. Entonces, ahí les diría eso. Entonces, si quieren, aprendan a escribir, lean mucho y enfóquense y tengan el corazón más fuerte que puedan, porque a veces es muy bonito estudiar a la sociedad, pero hay cosas sociales que literalmente te pueden ¡Qué llevar a tomar bárbaras! Te van a decepcionar. mucho, demasiado. Hay cosas. Perdón, pero tenemos que hacer un pequeño corte para meter anuncios. Saludcita, amigos, perdón por interrumpirte. Ahorita continuamos después de que hay cosas bárbaras. Ahí nos quedamos. Saludcita, banda. ¿Hay cosas bárbaras? Ok, continúa. Sí, hay cosas bárbaras. En serio, tienen que ser muy fuertes y decir, ¿saben qué? Si voy a ver esto, debo tener, aunque me duela, tengo que verlo, tengo que conocerlo. Por decir cuestiones migratorias, cuestiones de violencia en el país, cuestiones de infancias actualmente, cuestiones de género, que es lo que más está pegando actualmente. O sea, en términos puedes encontrar a gente o cuestiones muy romantizadas y muy bonitas, pero la realidad también te puede decir, así es la realidad y punto. Podemos cambiarla y debemos cambiarla, sí, pero a veces no es tan fácil como decir, presidente, hágalo. Sí. Gobernantes, háganlo. Sociedad, cambie de pensamiento. O sea, no es tan fácil. O sea, no es como... Y perdón por interrumpirte, pero me interesa algo porque creo que ustedes como tal se dedican un chingo a analizar este tipo de comportamientos. Entonces, ¿cómo es el comportamiento ahí entre ustedes en polacas? Horrible. O sea, horrible. Empiecen por analizarse ustedes, por favor. Sí, no mames, qué pedo, pinches. Yo digo que el sociólogo es la persona más antisocial del mundo. Ah, caray. O sea, es la carrera que te dice que debe ser antisocial. ¿Por qué? Porque primero que nada, la carrera hay demasiada hipocresía. Podría decir casi de la UNAM. La UNAM, sí, o sea, la hipocresía es la cultura de la UNAM. La hipocresía es cultura de la UNAM. Entonces, el problema es de que al final de cuentas ahí es una suma de egos, de yo sé más, tú no sabes, estos güeyes que saben un chingo porque hablan. O sea, ¿sí se tiran mierda entre ustedes ahí en polacas, güey? Dentro de la carrera sí, en polacas como tal no, porque somos una mega comunidad, son 6 carreras, ¿no? Ya quisiéramos que fuera comunidad. Si bueno, fuéramos comunidad estuviéramos unidos. Bueno, sí. O sea, somos segmentos segregados ahí y entonces que ocupamos un mismo conviven lugar, ¿no? en el ecosistema de polacas. Sí, no digas ecosistemas sociales porque híjoles, te te vas a meter en pedo. Pero perdón, entonces, o sea, por lo que me mencionas me hago una idea de que pues la neta sí son medio hipócritas ahí entre ustedes. Sí, mucho. Y eso, bueno, ¿vas a preguntar, no? Sí, es que quería saber si tanto estudian la pinche sociedad, entonces ¿por qué no pueden como coexistir de una forma sana? Y aparte un poco redundante, pero ¿cómo lo hacen para poder interactuar entre ustedes, tantas carreras y tantos pensamientos tan diferentes? Porque hay algo, o sea, ellos también, o sea, en polacas pecamos de lo que criticamos. Y una de las cosas que más criticamos es la ideología. O sea, la ideología entendémosla como falsa conciencia de la realidad. Es decir, como algo que creemos que es verdad, pero que no es verdad. Entonces, allá creemos que somos buenas personas porque queremos ayudar, pero a la mera hora, entre nosotros nos echamos carrilla. Entonces, uno de los problemas
dentro de la facultad es de que no nos, o sea, ¿cómo decirlo? Queremos decir que queremos ayudar a la gente, pero a la mera hora no hacemos absolutamente nada, no. Entonces es bastante hipócrita en ese sentido, en el que, y yo sé que muchos me van a decir, no, pero yo sí hago, bla, bla. No, güey, no te mientas. No, casi te diría, yo creo que las acciones dicen más que 1000 palabras. Decir que yo hago y tratar de concientizar a la gente, pues la conciencia puede entrar, pero los actos pueden decir mucho. Entonces, sí, ya cambié la conciencia de 20,000 personas por hacer videos en TikTok, o sea, es muy complejo la cuestión de la conciencia, cambiar la conciencia. Creo que es un acto bondadoso y es un acto, pero a veces probablemente no sea lo suficientemente, no llega al alcance de muchos y pueda ser bastante limitado. Entonces, no es tan poderoso el mensaje que podemos llegar a transmitir. Y por otra parte, la cuestión de Polacas, en especial en mi carrera, es de que siempre, o sea, decimos que queremos ayudar y a la mera hora somos bastante... ¿Decidiosos? Pues siempre echándole como de tú eres menos que yo, porque... Ególatras. Yo había hecho en una clase de antropología social que llevé en optativa. Yo en la materia había dicho, yo puse este concepto que me lo pueden criticar mucho porque no desarrollé, no es un escrito, pero pues es un concepto y es hipotético. Lo que dije es que somos egoístas altruistas. Okay. Es decir, es un egoísmo altruismo, es decir, voy a hacer el cambio para que la gente reconozca que yo estoy haciendo el cambio. Okay. Entonces, decir, yo véanme porque yo sí pienso diferente a los demás, porque yo estoy haciendo el cambio. Buscas hacer un cambio por aprobación. Más que por aprobación es para que me reconozcan que yo sí estoy haciendo el cambio y los demás no están haciendo el cambio. Entonces tienen que hacer el cambio porque yo estoy haciendo el cambio. Eso es lo que yo le conozco como el egoísmo altruista. Es decir, sí lleva una carga altruista de quererlo hacerlo, pero siempre con el que reconozcan que yo fui el que inició. Con un interés personal. Exactamente. Entonces es como de, cariño, hay muchas formas y otras formas de hacerlo y de actuar y de interactuar. Porque yo también divido la cuestión teórica de la cuestión práctica. Si uno se quiere enfocar a cuestión teórica, está en su derecho a hacer teoría, y si alguien quiere hacer en su cuestión práctica para cambiar cuestiones y circunstancias, está en su derecho, pero aprende cómo hacerlo, porque la verdad es que la carrera no te enseña cómo hacerlo. Nosotros, la materia porque yo cambié el plan de estudios y ahorita no me acuerdo cómo se llama, pero la materia que más nos enseñaba cómo hacer algo en la vida práctica era una materia que se llamaba desarrollo de proyectos sociales. Okay. Y nada más era una materia de un semestre. Entonces, si tú no tuvieses un profesor que nada más se dedicaba a criticar a la sociedad porque están mal los planes de desarrollo que está haciendo el gobierno de Peña Nieto en ese momento, de Peña Nieto, pues obviamente no te enseñaba mucho porque no te enseñaba cómo actuar en la sociedad. Yo tuve la fortuna de llevar a una profesora que era cubana, se llama Rosa Chediak, una maravilla, la adoro. Cambiando vidas. Una señora altísima, güera alta, con una voz cubana. Y ella literalmente lo que nos enseñó fue hacer un desarrollo de proyecto social. O sea, cómo llegar a intervenir socialmente de forma con los recursos, con las personas, con las instituciones para decir, podemos hacer esto. De hecho, en mi equipo éramos como las personas más que la carrera no pensaba que pudiéramos hacerlo. Y desarrollamos un proyecto interesante que fue un proyecto de migración, porque en ese momento estaba lo de Trump. Entonces era como de cómo poder hacer un proyecto para las personas que son repatriadas de Estados Unidos a México y hacer una cuestión de desarrollo para que tengan trabajo, identificación y desarrollo. Entonces, ¿podrías deducir que los profesores influyen en la conducta estudiantil? Sí, no, más para mal que para bien, pero más mal, por desgracia, sí. Y también algo que yo quería preguntar, pero me estoy yendo más o menos el pedo, es acerca de la verga, perdón. El hecho de tú ya estar ahí adentro de Polacas y de estar, ¿cómo se dice? Influyendo un poquito la carrera como tal en tu mentalidad. ¿Cómo logras adaptarte a todos estos tipos de cambios? Porque nosotros, tú lo dijiste, venimos ya con una mentalidad desde el nacimiento, con ciertas conductas que ya están tipificadas. O sea, ¿cómo influye el hecho de estar ahí en Polacas? Y también, y para complementar un poquito mi pregunta, ¿qué tan chida es la facultad como tal de Polacas infraestructuralmente hablando?
súper chida, o sea, yo me la ¿Sí pasé. tienen cueva o no? No, no la conozco. La verdad, si les soy sincero, así como que yo fuera un desmadre y eso, yo no viví el desmadre en Polacas, yo la verdad era un ñoño muy flojo, pero ñoño a final de cuentas, o sea, yo sí me dedicaba a leer mis lecturas, a entrar a clases, no entregaba tareas, mis redacciones estaban mal, pero sí, yo entraba a mis clases, no iba a fiestas porque no me gustaban las fiestas, no me gustaba tomar como tal, pero, quien me viera, pero... La verdad es que Polacas tenía, o sea, aún con su hipocresía y eso, era un ambiente que trataba de ser bastante comunal, bastante accesible a las ideas, o sea, podrían ser, así que era muy bipolar, tal vez podría decir, resumir que Polacas era bipolar, puede ser muy accesible como puede ser muy cerrado. Muy radical. Y es muy radical como puede ser muy conservador, exactamente, es bipolar en todos esos aspectos. Entonces te puedes encontrar a la persona más radical, revolucionaria, que quiere hacer el cambio y que a la mera hora está al lado del PAN o de cualquier partido político. Que ya milita en Morena. O que milita en Morena porque y que va, o sea, había un aspecto de cosas que era bastante interesante y que te permitía entonces analizar, porque efectivamente, pues si no hay un campo laboral, pues obviamente uno tiene que ir y buscar cuestiones de sustento económico. Claro. Y muchas veces en este aspecto, por lo que vi de mis ex compañeros, algunos tomaron la rienda electoral y se metieron a los partidos políticos, específicamente Muchos a Morena. traicioneros, traidores a su patria. Traidores a su ideología política, que es una hipocresía, porque la verdad es que digo, quiero hacer el cambio, pero al mismo tiempo me meto al régimen. Soy parte del problema, ¿no? Pues a veces tal vez sí, tal vez no. No voy a entrar en discusiones políticas porque me gusta la política, pero sí eran bastante interesantes. Otros se dedicaron a cuestiones de marketing, en agencias de publicidad. O sea, fue muy variado. O acabaron siendo loquitos en las pedas, ¿no? También. Sí, claro, es como de, ay, este güey ya viene a hablar de la sociedad. Y pues bueno, vamos a hacer ahí un pequeño corte porque el Johnny y yo, pues ya, a chingar a nos nuestra vamos. madre. Saludcita, Ariel. La última porque La te última, dejamos la última en y nos buenas vamos. manos, permítame. ¿Sabes para dónde salir, Johnny? Cámara, no. Adiós, amigo. ¿Qué pedo? Ahora sí ya llegó la Vilma. Y el babo. La Vilma amada y el baboso. ¿Cómo te encuentras, mi Ariel? Súper bien, tranquilo. Ah, Un sin gustazo. besos. El gusto es tuyo. Siempre. Me presento. El amor de tu vida. No. ¿Sí? Me llamo Palosuelos, pero próximamente el amor de tu vida. Ah, no, así es. Me voy a poner rojo. Ay, ¿quién se presenta? No, es pinche romántico, güey. Yo por ti sería bajo. Y el doctor Caguamón, que vamos a encargarnos de analizar aquí al buen Ariel. Mi Palo, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Ya sabes, ahorita estamos para los suelos, pero próximamente para arriba. Pinche chiste bien pendejo que tenemos. Y, ¿Cuál chiste, güey? ¿Me estoy riendo? Yo sí. No, pero ¿cómo un sociólogo divide su vida universitaria, güey, con su vida personal? Porque digo, en todos los videos hacemos esta pregunta, pero ¿cómo lo divides tú, ya que tienes un estudio más profundo acerca de las máscaras, le llamaste? Ya no se puede De las parar. máscaras. Oh, y es muy fuerte. Es muy fuerte. Lo que pasa es que no mames. Te podría decir que una cosa es lo que dicen y otra cosa es lo que hacen. Así, literalmente. Es como cuando vas a hacer el delicioso y no, ay, te voy a destrozar. Una cosa es decir, yo lucha de clases, cambio social, revolución. Y otra cosa muy distinta es decir, yo soy machista, yo soy misógino, yo le lamo las botas a los profesores, yo estoy institucionalizado. O sea, es una cuestión ambivalente de dos formas de pensamiento interno que luchan entre ambas para decir, me enseñan a ser revolucionario, pero por otra parte yo quiero pertenecer al sistema. Y entonces, obviamente, pues hay un no reconocimiento, es decir, saben, no reconocen su institucionalización y creen que su vida parte de ser revolucionarios y lo justifican con su institucionalización. Es decir, si hago la revolución, siempre y cuando yo esté bien con los de arriba. Así, entonces, ahora en términos ya más prácticos, o sea, más cotidianos, por así decirlo, pues no, o sea, puedes pasártela como tú quieras, puedes ser muy académico y quedarte en la biblioteca y leer, o la verdad es que ¿Y la la esperas. pisteada? Ahí está.
El problema es que... No vas a decir que en polacas no, no toman se porque puede pinche bola tomar. de drogadictos. Se puede drogar más que pistear. Ahí sí, ¿Huevos? sí, huevos, es más fácil drogarse que pistear. Casi cualquier cosa, o sea, puedes drogarte, o sea, lo más es la mota, o sea, ahí yo fui marihuana pasivo, yo no fumo, pero ahí todos los días yo inhalaba el tiner. También, o sea, cualquier cosa, yo vi de todo, mis compañeros hacían de todo. Podría decir que vi cosas bastante turbias. ¿Qué fue lo más turbio que viste, güey? Lo más turbio, espero que no. No, güey, se espero cogió un que- burro. Espero que que no salga tanto, pero no voy a decir lo más turbio, le voy a decir de la misma persona, pero lo menos turbio. O Una sea, que hay más. profesora teniendo una relación, Sexual. no, romántica Ah. con un alumno. ¿Turbio? Eso se da. Bueno, eso, o sea, bueno, podría decirlo otro turbio. A ver, Sería- dilo. Dijimos que aquí nos íbamos a El subir. Tuvieron un hijo. En la última peda que tuvimos de mi generación, que fue después de la fotografía, Como el Yuri Rousseau. yo lo que vi es que la profesora esa profesora fue a esa ¿Fue misma la peda? Fue la peda de esa misma profesora. Que me invite, no mames. Y tenía una de estas mochilas de camping muy grandes. Y tenía varios, pues sí, como no sé cómo decirlo, envolturas de harina. Entonces- ¿le gustaba cocinar panques? Espero que sí. Espero que sí. O sea, eso fue lo más, o sea, No mames. y de ahí otras historias de otros compañeros que dije, No, "Hijo, si es pues, la gallina de los huevos de oro, esa no, madre. esa fue Lo más top. Lo más top que llegué a visualizar. Pero me imagino que hay casos super pasados de verga todavía arriba. Claro, no. Eso, para mí, eso, de que Ok. yo, Sí, con mis persona. propios ojos, que nadie vio, que yo en esa peda vi esa maleta, vi cómo abrió, vi cómo dijo, miren lo que acaba de traer con su grupito de amigos. Pinche profesora, pues, invítenme, culero. sí, o sea, y fue una cuestión Se que tomó para muy mí... en serio lo de la enseñanza. No sé, sí, claro, Miren. claro. O sea, Te enseño a partir. o sea, la güey, cooperación. Todos de a 50 onda y les toca de a línea. Hay una pregunta obligada. A ver. La pregunta es, ¿cómo nació el grupo en Facebook, el de No me quiero morir en polacas? El mito urbano, se los voy a dar como a mí me lo dieron. No, por Si favor. alguien de esa generación está presente y lo puede decir, yo se los agradecería mucho para que den mejor la versión. A mí es la versión que me dieron. Es de que la facultad tenía una gran cantidad de horas de violencia. Violencia fuerte, o sea, violencia tipo Iztapalapa, tipo Ixmiquilpan, tipo Ecatepec. Así de fuerte estaba la facultad. No mames. Entonces, dice la leyenda que como que en unas zanjas o algo de la propia facultad encontraron el cuerpo de un estudiante de la facultad y eso como que alarmó las alarmas y entonces todo el mundo estaba como paniqueado. Entonces a alguien se le ocurrió poner un grupo en Facebook porque estaba en época de Facebook, o sea, Muy ya la vintage, mamaste, muy güey, vintage. pero muy vintage, muy fuerte. Entonces hizo el grupo que es No me quiero morir en polacas, reflejado en esta ola de violencia que se estaba reflejando y que después O sea, y aparte era un grito social de, no, güey, no me quiero morir en polaca. no me quiero morir. O sea, era en serio, güey. Instituciones, háganse cargo. Hagan algo. Pero, ¿cómo puedes hacer cargo cuando probablemente. ¿Están coludidos? Probablemente sí, Sí. también. Lo No lo vamos a dudaría, investigar, no lo lo vamos a dudaría. investigar, ¿eh? Y otra que a veces también los alumnos indirecta o directamente están relacionados con esta con forma eso que de está crimen. pasando. Porque Consumes drogas, güey, ten tantita madre. no solo consumo, compra y venta y distribución ahí mismo dentro de la facultad. Entonces, pues estábamos en una ola de violencia en un momento, yo creo que fue posterior a Peña Nieto, entonces estaba apenas la cuestión de Con la el lucha no me contra lo el narco, toque. del de PAN, no me acuerdo, del Pelonches no me acuerdo. Calderón, pero de es Calderón. No voy a decir José Alfredo Jiménez, no sé por qué. Entonces no sé si fue en ese No, o en el periodo de Peña Nieto, pero en O la esa transición, ¿no? en esa transición. El caso es que estábamos en una cuestión de violencia, que aún seguimos con esta cuestión de violencia institucional Ok. marcada en todo el país, pero Oye, güey, se le olvidó algo al pendejo de ese rato. Tu contraparte buena. Afortunadamente aquí está su deidad. El bueno para nada, güey. ¿Usted qué sabe? La pregunta, la segunda obligada. ¿Tú qué le dirías a Ariel que entró a la carrera hace unos años? Hacía polacas todo verde sin oler la mota. O no sé si lo habías olido antes.
Güey, ponte a un curso de redacción, güey. Apréndete o sea, no las comas, los acentos. Y, o sea, haz de tal manera que la forma de tu escritura sea acorde a lo que tus profesores quieran leer. No te pongas al brinco con tus profesores, o sea, por desgracia. Y esa es una cuestión que les puedo dar a cualquier universitario. Y es un mal consejo que yo les doy, un muy mal consejo que yo les doy. Espero que no lo apliquen, pero aplíquenlo si quieren pasar. Es hacks de vida, por desgracia, es díganle sí a todo lo que sus profesores les digan, aunque no estén de acuerdo con ellos ideológicamente, para pasar las materias, porque es muy probable que aunque ustedes no acuerden en forma de pensar a sus profesores, pues es el que los va a evaluar y el que les va a poner la calificación. Y aunque duela y ustedes crean y sepan que el profesor esté en la razón y que el profesor está equivocado, no se le hagan de a pedo, o sea, denle por su lado. Denle por su lado, cómanse su orgullo, pasen las materias. O sea, créanme, es mejor eso a presentarte un extraordinario que tú lo lees y dices, profesor, ¿me pide un extraordinario o un análisis crítico o un pre-tesis? O sea, así de cabrón. Así de cabrón, o sea, es como, no le entiendo su extraordinario. O sea, literalmente me ha tocado extraordinarios en el que el profesor me ha puesto literal así. Analícenme las teorías políticas. Y para la materia de políticas sociales, analíceme el conjunto histórico de las teorías políticas del siglo XX. No mames, yo, ni que güey, hubiera todas, vivido en el siglo XX, y le pongo todas y me pone, a ver, señorita, porque me llamo Ariel, a ver, señorita, en correo, yo, güey, o sea, literal, a eso nos estamos contemplando. No les digo más porque la verdad es que muchos viejos putos son muy malos. O sea, la verdad es que yo sí les quisiera decir, chicos, o sea, un consejo de vida: antes de meter cualquier materia y cualquier profesor, si tienen la posibilidad de escoger a sus profesores, conozcan a sus profesores, vean sus líneas de investigaciones, cómo evalúa, qué es lo que pide, Misprofesores.com y todo eso, y tengan la certeza de si me voy a meter con él o no me voy a meter. Y si nada más tengo esta opción, ¿qué tengo que hacer para que este profesor me pueda aprobar? Y si no voy a aprobar, ¿qué tengo que hacer para aprobar el extraordinario? Okay. Entonces, chequen eso desde antes, por favor. Y pues bueno, yo creo que con ese gran consejo, ese hack de vida, y ya en 5 minutos cerramos el video. Muchas gracias por haber venido. Neta, un honor tenerte aquí. Nos compartiste muchas cosas. Ojalá te hayas pasado muy chido, güey. Me la pasé pergas. Dejamos las redes sociales aquí arriba, aquí abajito Saúl y TikTok. Johnny ya tiró su tapa. Pero pues nos despedimos. Les mando un beso donde quiera que estén. Soy Eric Rayas. Yo soy Johnny. Yo soy Ariel. Todos somos Ayotzinapa. ¡Ayotzinapa, vive! ¡Vámonos, vámonos!